Bueno, pois imos empezar para non ter retraso ca hora da comida. E despois desta xornada intensa, con todas as salas cheas de xente, con temas moi variados, eu creo que, bueno, que ata agora pois vai todo ben. Creo que temos un peche de luxo con Ana Juan Cantabella. Ana é doutora en Antropoloxía Social e Cultural, ten máster en Literatura, en Libros e Literatura Infantil, é profesora na Autónoma de Barcelona, de Didáctica da Literatura, e eu creo que moitos e moitas das que estades aquí seguides o seu blog, e se non, pois, ahora mismo ya, La Coleccionista. Un blog sobre el libro álbum con unhas reflexiones moi importantes. Un dos motivos, bueno, porque debía Ana estar aquí, porque a outra vez que estuvo foi a través dunha pantalla, debía estar de cuerpo entero, como decía outro, pois un post que sacou no blog falando de explicar libros ou contar libros, explicar cuentos e a importancia da reflexión sobre todos estes temas e como levamos e mediamos coa lectura e a literatura nas nosas bibliotecas e nas nosas aulas. Venga. Pois, bueno... bueno, perdón. É a segunda a parella artística do grande éxito da Xornada de Bibliotecas Escolares que foi Pío Martínez, e fan moitas colaboracións xuntas nos temas de mediación e animación lectora. Efectivamente, sí, la tenemos aquí. Bueno, muchas gracias por esta presentación y también muchas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión estar aquí compartiendo con tanta gente que proviene de bibliotecas escolares. Yo, como he dicho, pues me dedico sobre todo a la docencia y a la formación de maestras y de maestros, sobre todo entre el 0 y 12 años. También hago cosas en secundaria, pero no tantas. Y hago formación inicial de maestras, pero también hago mucha formación continua. Y también hago mucha formación continua con bibliotecarias, en este caso de bibliotecas públicas, porque bueno, me hace especial ilusión estar aquí porque, como sabéis, bueno, yo vengo de Cataluña, soy valenciana y trabajo mucho en esas dos comunidades autónomas, tanto en una como en la otra, pero en ambas las bibliotecas escolares están a años luz de lo que ocurre aquí, ¿no? Estaba escuchando ahora la charla anterior sobre catalogación, que es algo que brilla por su ausencia en las bibliotecas escolares de las dos comunidades donde yo trabajo. Y claro, es como ya un punto como muy diferente, ¿no? Pero sí que quería como plantear este aspecto, ¿no? Porque yo voy a hablar desde bueno, mi formación antropológica me hace siempre como tener una mirada como muy pequeñita, muy micro, partir siempre de lo que puedo observar y de mis experiencias en diferentes coles, en diferentes escuelas y en las formaciones que tengo con maestras. Entonces, es un conocimiento muy contextualizado que parte de estas dos comunidades autónomas que tienen diferencias con lo que con vuestra vida cotidiana, como si dijésemos, ¿no? Y con vuestro concepto de bibliotecas escolares. Por tanto, mis reflexiones van a partir desde ese contexto, porque es desde ahí, desde donde las construyo y desde la relación con las maestras de esos espacios, pero creo también que en las particularidades y en estos pequeños espacios estas particularidades pueden ayudar a pensar aspectos que son más globales y que son más generales y que nos atañen, ¿no? Mi charla lleva el nombre del cuento de nunca acabar, sobre selección, literatura, infancia y escuela, y he puesto el cuento de nunca acabar porque es algo que siempre se repite, ¿no? Y es una de las preguntas que siempre están ahí, ¿no? O aunque no esté, o a veces es que no está, ¿no? Esa pregunta y la selección no se plantea como un aspecto relevante a la hora de mediar con la infancia, ¿no? Literatura, selección, infancia y escuela, porque es de lo que vamos a hablar. Yo voy a hablar sobre todo de selección literaria destinada a la infancia y de selección literaria desde el contexto escolar, ¿no?
que es diferente a otros contextos también. Entonces, una de las primeras cosas que siempre acostumbro a subrayar y que me gusta subrayar porque es algo que parece que a veces se nos olvida, es que la selección es la primera acción de mediación de lectura que llevamos a cabo con los niños y con las niñas. Decidir qué libros son aquellos que vamos a ofrecerles, que vamos a poner en su camino desde los 0 años hasta los 16, que termina la formación obligatoria, es una reflexión que debería estar en la base de todo centro educativo, porque la biblioteca escolar tiene una particularidad que la diferencia un poco del resto de bibliotecas existentes en el mundo, ¿no? Que es que además de hacer accesible los productos culturales existentes en nuestra sociedad a través de los lenguajes múltiples a los que podemos acceder, más allá de esa accesibilidad y ese como construir ese gusto por esos productos culturales diversos, la biblioteca escolar tiene también una función formativa. Una función formativa en el sentido de que en sus bases está que se tiene que aprender a leer, ¿no? La escuela se inventa para aprender a leer y para aprender a leer o para alfabetizarnos en todos los lenguajes disponibles, ¿no? Y esto lo particulariza. Y también particulariza la selección literaria, porque muchas veces se nos olvida que la escuela, sobre todo eso, bueno, siempre parto desde el contexto que yo conozco, que es el catalán y el valenciano, que supongo que igual, no sé si varía mucho, después me lo decís, pero lo que nos pasa a nosotros es que en las escuelas hay muchas actividades de fomento a la lectura, algunas mejores que otras, como si dijésemos, pero hay muy pocas actividades que estén destinadas a formar a lectores literarios competentes. Lectores literarios competentes en el sentido de construir itinerarios de lectura literaria que sean diversos y que hagan accesibles textualidades y obras muy diversas y que se vaya construyendo como un camino en el que tenemos que ir subiendo escalones y, por tanto, necesitamos a maestras y a maestros formados en literatura infantil y en didáctica de la literatura para poder guiar y acompañar en este camino a los pequeños en el guiaje de la lectura literaria de obras complejas, porque eso pasa muy pocas veces en la escuela, ¿no? En la escuela primaria, sobre todo, es como prácticamente no existen prácticas de guías de obras literarias complejas, ¿no? Y eso hace que se produzca algo que es que normalmente nos pasamos una gran parte de nuestra vida leyendo siempre lo mismo. Y eso es como muy aburrido, porque entonces, claro, el gusto por la lectura se pierde básicamente porque el aburrimiento es una forma básica de deshacer o de construir el camino lector, ¿no? En este sentido, necesitamos como... Claro, aquí imagino que vosotros tenéis grupos o comisiones de bibliotecas que piensan esta selección. No sé en qué porcentaje esa selección está pensada junto con el claustro y cómo las maestras y los maestros, desde mi punto de vista, tendrían que ser agentes activos, agentes que partan de una formación concreta sobre literatura para poder construir esos itinerarios de un modo conjunto, no solo desde la biblioteca escolar, sino acompañados por la biblioteca escolar para poder hacer que esa biblioteca escolar, más allá de que tenga un espacio que es necesario al que ir en la escuela, extienda sus brazos hacia todas las aulas y hacia todos los espacios escolares, ¿no? Que es lo que me parecería como interesante. Después hay otro aspecto, que es que últimamente, bueno, últimamente no, hace bastante tiempo, muchas de las mediaciones literarias
se basan en un concepto de comprensión lectora que se aleja un poco de qué significa la lectura literaria, ¿no? Porque tendemos a entender la comprensión lectora en base a la comprensión de mensajes y de argumentos y de tramas, ¿no? Y la lectura literaria pasa por otros sitios, ¿no? Va por otras vías, va por otros canales, ¿no? En la lectura literaria no es necesario entenderlo todo. De hecho, es interesante que haya ambigüedades, que la fragmentariedad me impida construir un sentido completo, que la multifocalización me haga poner en duda aquello que estoy leyendo constantemente y que esas ambigüedades construyan un lector activo, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo siempre trato de que nos planteemos junto con las maestras es que pensemos para qué la literatura en las escuelas, ¿no? ¿Por qué es importante la literatura en las escuelas? ¿Por qué leer literatura en las aulas? Y que dejemos a un lado, más allá del aspecto humanístico, ¿no?, que tiene toda obra literaria, ¿no?, que tiene esa potencialidad para ayudarnos a entendernos a nosotros mismos y a entender el mundo en el que estamos, más allá de eso, porque demasiadas veces creo que se lleva la literatura a la escuela por ese carácter humanístico y no solo eso es relevante de la literatura en la escuela. A mí me interesa sobre todo qué nos enseña la lectura literaria a nivel de aprendizaje lector que no nos enseñan otros lenguajes, ¿no? Los lenguajes más típicamente escolares, que están relacionados con las disciplinas y que tienden a utilizar el lenguaje en estas primeras edades de un modo bastante transparente y bastante sencillo y directo para que se puedan comunicar de forma entendible conceptos concretos, ¿no? Esta comprensión lectora de tratar de entenderlo todo y de que todo se entienda para poder continuar leyendo es una comprensión lectora que responde a ese aprendizaje de cómo se tienen que leer los textos de no ficción, pero que no responde al aprendizaje de cómo funcionan los textos literarios, porque el texto literario se basa en construir esos espacios vacíos, esos silencios, ese callar y no decir todo, para que yo pueda ir dándome cuenta de que, y esto es un aprendizaje que es interesante hacerlo desde que somos muy pequeños, de que el lenguaje puede utilizarse de modo, y de hecho se utiliza la mayor parte de veces, de modo no transparente. Y eso es lo que me enseña el lenguaje literario, que el lenguaje se puede utilizar de modos muy diversos y puede construir puzzles complejos con los que yo tengo que negociar sentidos que van más allá del significado literal de las palabras, ¿no? Ese leer más allá de las palabras, o leer entre las palabras, o leer entre los lenguajes, o leer todo aquello que no está, ¿no? Y eso pasa por la no comprensión, ¿no? Porque a mí me da como... Porque muchas veces la selección desde la escuela se hace con este pensamiento de... Siempre me lo dicen a mí, ¿eh? Después haré como una retahíla de ciertas frases que acostumbran a salir en las formaciones, que es que eso mis niños no lo van a entender. Bueno, no lo sabemos, igual si lo pruebas y no lo entienden, además, ¿qué más da si no lo entienden, ¿no? Esta obsesión porque todos los textos deben entenderse desde el principio al fin, ¿no? Que mata el aprendizaje de la lectura literaria y la hace más pequeña, porque básicamente la lectura literaria no pasa por ahí, ¿no? Y entonces entender que los pequeños pueden aprender desde que son muy pequeños a negociar contextos que no se lo están diciendo todos y que son capaces de soportar la ambigüedad y la incomprensión mucho más de lo que estamos dispuestos ahora no me sale la palabra, mucho más de lo que los adultos estamos dispuestos a entender, ¿no? Esto no lo van a entender, bueno, prueba, ¿no? Pero además, más allá de probar, es que esa incomprensión es lo que normalmente ayuda a la construcción de una actitud concreta de lectura. Y la escuela
si algo debe hacer, como si dijésemos, es educar esas actitudes diferentes de cómo tengo que posicionarme y qué gestos debo educar para leer textos muy diferentes, porque mi actitud y los gestos y la forma en que me dispongo a leerlos es lo que me ayudará a comprender esta diversidad de cómo funciona el lenguaje escrito y cómo funciona el lenguaje escrito literario, ¿no? que pasa por esa ambigüedad de un modo muy, muy relevante. Entonces, partiendo de esto, si a nosotras nos interesa la selección literaria para que aprendan a negociar con esas ambigüedades y con formas distintas de construir ficción y con esos modos de posicionarse en esos vacíos que dejan los textos, nuestra selección debería pasar menos por elegir en base a temáticas o argumentos concretos, que es lo que en mis contextos acostumbra a pasar, y debería centrar mucho más la mirada en los elementos formales, en qué está haciendo, qué elecciones ha hecho ese autor o esa autora para contarme esta historia de este modo concreto y qué efectos provoca en mí esas elecciones que ha hecho este texto en mi lectura, ¿no? Cómo yo me relaciono con este texto, pero eso está relacionado con qué voz narrativa he decidido, con qué final he decidido, con qué uso del lenguaje, con qué, yo qué sé, millones de cosas, ¿no? Esto, que son estos aspectos literarios y estéticos que deberían estar en el centro de la selección literaria, acostumbra a quedarse relegado a los laterales, ¿no? Y siempre pasa por delante pues, los grandes temas y los grandes argumentos que seamos capaces de sostener como adultos muchas veces, ¿no? Porque hay muchas, si hacéis una ojeada a la inmensa producción infantil que existe ahora, y por ejemplo, si atendemos al 0,5, a los 0,5 años, que está relacionado con esta idea de explicar cuentos, claro, la producción infantil es mucho más experimental de lo que pensamos, porque si son buenos y buenas autoras, saben atender a esa mirada infantil, y esa mirada infantil tiende a no hacer una lectura lineal, tiende a construir lecturas que son mucho más sensoriales y que funcionan de un modo muy diferente al que tenemos como más narrativo en la cabeza, ¿no? Y eso debería hacernos reflexionar sobre este tipo de selección que siempre atiende mucho a esas temáticas, ¿no? Estoy mirando, ¿eh? Claro. Hace mucho tiempo que la didáctica de la literatura, que es la rama en la que yo investigo y en la que trabajo, se plantea que hay dos cosas que son esenciales, ¿no? Margaret Meek, en un texto ya fundacional, escribía que los buenos textos enseñan a leer, ¿no? Que los buenos libros enseñan a leer y que las escuelas debían elegir esos buenos libros para poder enseñar a leer, pero que los buenos libros por sí solos no son suficientes, sino que necesitamos buenos libros que enseñan a leer en el sentido de que le ofrecen la diversidad de formas de lo escrito al pequeño, pero necesitamos también adultos y adultas que sean capaces de hacer lecturas distanciadas de esas obras, lecturas complejas y que se centren en qué competencias literarias puede aportar esta obra a personitas que están en formación y cómo esas competencias literarias tienen que ir adquiriéndose en un itinerario progresivo que va elaborando un camino en el que la complejidad debe de ir en aumento, ¿no? Ahora mismo a mí me pasa muchas veces que llego a un cole y que en tercero están leyéndose, yo qué sé, es que la selección en Cataluña es como muy triste, pero
pues están leyendo Jerónimo Stilton en tercero y se están leyendo Jerónimo Stilton en quinto. Y dices, bueno, tenemos un problema si estamos leyendo todo el rato lo mismo, ¿no? Deberíamos estar planteando qué caminos. Y es algo que a mí, que siempre pasa, ¿no? Porque es algo que cuando tú entras en una escuela, todo el mundo sabe qué competencias del resto de disciplinas tienen que asumirse en cada ciclo, ¿no? Si tú, pues competencias matemáticas, tú dices, pues en el ciclo inicial tengo que aprender la decena y la suma y la resta y no sé qué, ¿no? En el medio tal, en el superior tal. Cuando tú les preguntas yo qué sé, en ciencias naturales también, que si el universo, que si el cuerpo humano, que si lo tenemos como claro, ¿no? ¿Qué aspectos son aquellos y qué metalenguaje es aquel que debo ofrecerle al niño y a la niña para que vaya construyendo un itinerario que vaya hacia arriba, ¿no? Y cuando tú hablas de literatura, todo el mundo dice, no sé, yo qué sé, narrador ¿qué? No tenemos el metalenguaje, no tenemos y no hemos hecho esta reflexión de cómo tenemos que estructurar ese camino de competencias hacia arriba y entonces nos pasamos la vida leyendo siempre esto, ¿no? Claro, estas investigaciones de didáctica hace mucho tiempo que dicen que a leer se aprende leyendo y que a leer se aprende leyendo obras diferentes, ¿no? Teresa Colomer hace mucho tiempo que decía no se aprende a leer obras complejas leyendo solo obras sencillas. Es imposible. Y esto es lo que todavía nos está pasando hoy en día, que estamos leyendo demasiadas obras sencillas y entonces llegamos a secundaria y no tenemos las competencias para enfrentarnos a textos complejos que son aquellos que nos van a ofrecer en secundaria y que vamos a tener que saber leer, ¿no? Pero que muchas veces no tenemos el bagaje como para poder afrontarlas, ¿no? Claro, para tener en cuenta qué tenemos que tener en cuenta para elegir en el contexto, esto sirve para todo, pero en el contexto escolar hay dos preguntas básicas, que es ¿para quién elijo? Y ¿para qué estoy eligiendo? ¿Para quién elijo? Desde dos perspectivas diferentes. Una que es más generalista y que está muy olvidada, y otra que es más particularizada, basada en mis niños y mis niñas, ¿no? ¿Para quién elijo? La primera perspectiva, esta perspectiva más generalista, tendría que atender, por ejemplo, a los modos de estar y de apropiarse el mundo de los niños y de las niñas. Porque la mirada y la forma de estar en el mundo de ellos es completamente diferente a los modos de estar en el mundo adulto, ¿no? Y en la selección de obras literarias, este no tener en cuenta cómo ellos están en el mundo está muy presente, ¿no? Si miráis las bibliotecas o las estanterías de las librerías de literatura infantil actual, nos daremos cuenta que una gran cantidad de obras están basadas en el concepto de gestión de las emociones, que es algo que es como muy... bueno, que está muy presente, ¿no? En la forma de la selección editorial y de todas las selecciones, ¿no? Claro, el concepto de gestión es un concepto adulto. Si nosotros nos ponemos a pensar en cómo están en el mundo el 0-5, la gente que tiene entre 0 y 5, o 0-6 o 0-8 años, pero lo digo para centrar la mirada en alguno y decir, vale, a partir de esto es de lo que está hablando Ana, ¿no? Si yo centro la mirada en el 0-7, el modo de estar en el mundo de esta gente es un modo completamente diferente al que tenemos los adultos. ¿Por qué? Porque acaban de llegar al mundo, lo están descubriendo, están viendo muchas veces por primera vez muchas de las cosas con las que se están encontrando. Y eso hace que su modo de estar en el mundo esté muy relacionado con la exploración, el juego, la sorpresa, el extrañamiento y muchas veces la importancia del sinsentido.
porque es así como conciben y cómo construyen y ellos tienen esta capacidad que los adultos hemos perdido, ¿no? Son capaces de construir desde el sinsentido y capaces de construir desde el desconocimiento absoluto de lo que acabo de descubrir ahora mismo, ¿no? Y ese estar en el mundo es un estar atolondrado en el que yo quiero explorar, jugar, experimentar y no quiero gestionar. Es decir, la gestión, no sé, no me atañe. No es un modo de relacionarme con el mundo en estos primeros momentos de vida. Yo estoy de otras maneras porque no necesito gestionar yo, necesito descubrirlo. Y bueno, si tenéis a gente de este tamaño cerquita, os daréis cuenta de cómo ni los mensajes ni los temas es lo que le atrae de esas primeras experiencias literarias, sino que son justamente las experiencias literarias, el cómo cuenta una historia o cómo explora el mundo una obra literaria determinada, pero no el mensaje profundo que me da la obra, porque es que les da un poquito igual eso a ellas y a ellos. Entonces, esta es la primera mirada, ¿no? El hecho de apartarme de mi mirada adulta, intentar acacharme y tratar de mirar qué modos tienen de apropiarse del mundo y cómo se relacionan con él para tratar de ofrecer literatura que les permita explorar, descubrir, jugar, experimentar y ir construyendo desde ahí, ¿no? Esa es la primera perspectiva, ¿no? De, mirarlos a ellos y tratar de olvidar nuestra mirada adulta, que es la literatura infantil. Continúa siendo, claro, la escribimos adultos, ¿no? Pero podríamos, yo qué sé, intentar mirar cómo ellos perciben el mundo y tratar de jugar con ellos, ¿no? Y la segunda tiene que atender a, ¿qué es un niño entre 0 y 5 más o menos? Pero ¿quiénes son mis niños y quiénes son mis niñas? ¿Qué han leído? ¿Les leen en casa? ¿Van a las bibliotecas públicas? ¿Se relacionan con otros objetos culturales? ¿En qué medida recuerdan títulos? ¿Quién les lee en casa? ¿Quién no les lee? ¿Qué textos, qué obras ya tienen en la mochila? Porque hay las editoriales tratan de facilitar el trabajo, ¿no? Como si dijésemos, y nos ponen libros para 8 años, libros para 10 años, pero claro, los libros no tienen una edad biológica, los libros tienen una edad cultural. Dime qué has leído y te diré que puedes seguir leyendo. El hecho de saber quiénes son nuestros niños y nuestras niñas y conocerlos a nivel de qué cosas ya conocen y qué cosas han explorado, nos puede permitir de construir el canon o el supuesto canon establecido de un modo homogéneo para tratar de ir más allá y buscar obras y saber que las obras pueden aparecer en momentos muy, muy diferentes del camino de un niño o de una niña, ¿no? Y que es ese punto de partida el que debe darnos pistas para tratar de ir ampliando sus horizontes de lectura, porque la escuela, si algo debe ser, es el camino, es el lugar donde ellos encuentren cosas que no sabían que existían y que empiecen a desear leer obras y autores y autoras que no sabían que existían. Y eso es como interesante, pensar la escuela desde este punto de vista y de construir esta idea de, los niños de 8 años leen esto. No, que las mujeres de 40 no leemos esto, pues los niños de 8 tampoco. Es como... Tendemos a homogeneizar mucho desde la mirada adulta qué es un niño de 8 años o qué es un niño, ¿no? Y entonces es tratar de deconstruir eso a partir de conocer los caminos lectores de cada uno de nuestras criaturas, ¿no? La segunda frase que he dicho es la de ¿y para qué lo llevo al aula o a la escuela, ¿no? Esa es la otra pregunta que debo hacerme cuando selecciono. Esta pregunta normalmente se tergiversa mucho porque acostumbra a relacionarse con un uso pragmático de la literatura, ¿no? Que es el hecho de lo llevo porque quiero trabajar, ¿no? Porque se quiere trabajar algo que nunca son aspectos literarios.
nunca. Siempre son, bueno, pues es que tengo un conflicto en el aula y quiero resolverlo, pues es que necesito hablar de la muerte y quiero traer un libro, pues es que... Y no es que la literatura no pueda utilizarse de ese modo, pero es que en las escuelas no debería utilizarse solo de ese modo, sino que nuestra pregunta de para qué lo llevo al aula debería relegar el quiero trabajar tal aspecto, porque eso es pues, en tutoría o en las otras disciplinas, pero en literatura, cuando yo elijo para elegir obras literarias, el para qué está más relacionado con qué práctica de lectura quiero llevar a término al aula con ellas o a la biblioteca escolar, ¿no? Lo elijo porque quiero leerlo en voz alta, porque es una obra un poco más compleja de lo que ellos podrían asumir solos, pero si yo se lo leo, podríamos llegar a tener conversaciones literarias interesantes sobre aspectos que nunca antes han visto en una obra. Es una obra que elijo para los momentos de lectura autónoma y que, por tanto, tengo que tener en cuenta los perfiles lectores de mi aula para saber qué cosas pueden leer solos y que habrá perfiles muy diferentes y, por tanto, tendré que tener una selección muy diversa en base a estos perfiles. Lo quiero llevar porque estamos trabajando las formas de construir el humor y quiero ver cómo se construye el humor en esta obra concreta y compararlo con otra obra para que descubran las diferencias entre la ironía y la sátira, yo qué sé. Quiero traerlo al aula para, no sé, ese para qué tiene que estar más relacionado con qué prácticas literarias quiero llevar a cabo que con qué temas quiero trabajar en el aula, ¿no? Porque la literatura o en literatura no deberíamos olvidar que el tema no es el tema y que el cómo es mucho más importante que el qué y que nuestras selecciones demasiadas veces olvidan ese cómo y centran su mirada en ese qué, ¿no? Entonces, mira, para ayudarnos porque a veces es como ballet, pero todo eso es como muy abstracto, muy, no sé, cómo seleccionar, ¿no? Y recogí como algunas frases que aparecen muchas veces cuando hago formaciones, tanto en la formación inicial como en la formación continua, que aparecen de forma recurrente cuando estamos trabajando sobre selección. Y las he hecho como un recopilatorio de frases que me sirven porque creo que deconstruir esas frases nos pueden servir como punto de partida de mirar la selección desde otros espacios, ¿no? La primera, que es esta que ya hemos estado trabajando, es la más clásica, que es quiero un libro para trabajar no sé qué, ¿no? Y claro, las obras literarias, también las infantiles, proponen formas de explorar el mundo, de sumergirse en universos diversos, de viajar lejos o de vivir otras posibles vidas. La literatura, también la infantil, plantea preguntas, propone caminos e invita a perderse y a sorprenderse. Su función esencial no es nunca la de ofrecer respuestas ni la de trabajar temas o emociones concretas, sino la de ensanchar el mundo imaginario, sugiriéndole formas diferentes de pensar y de pensarlo y formas diversas de representar ese mundo para encontrar cada uno su propio camino. Porque muchas veces en quiero un libro para trabajar algo nos lleva a un modo de mediar que es muy particular y que genera caminos a veces que son demasiado unívocos, que es yo he hecho una interpretación desde mi mirada adulta de qué me permite trabajar este libro y entonces llevo el libro al aula para trabajar este tema y entonces la conclusión a la que llegamos todos los niños de quinto es a la conclusión a la que yo había llegado con mi interpretación de adulta. Y en realidad la literatura ofrece caminos diversos de interpretación o debería ofrecer caminos diversos de interpretación y debería dejar los espacios para que cada criatura interprete
desde sus propios conocimientos sobre cómo funcionan las historias, desde su propio conocimiento sobre el mundo y desde su propio estado de ánimo concreto en el día en el que estamos leyendo, y eso normalmente hace que una obra literaria, que es una obra abierta, implique interpretaciones diversas y no una conclusión a la que debemos llegar todos, ¿no? Y muchas veces esta selección que se lleva a cabo a través de quiero un libro para trabajar implica algo que puede estar emparentado con la violencia simbólica, que es imponer interpretaciones desde la hegemonía adulta. Y eso tendríamos que tenerlo también claro, porque el no dejar espacios propios de interpretación implica que estás construyendo su interpretación, que no es suya, sino que es la tuya, ¿no? Otra de las frases que aparecen muchas veces, sobre todo cuando se trata de escuelas infantiles, que hay niños entre 0 y 6 años, digo, las escuelas aquí en Cataluña se llaman escoles bressol y después está el ciclo de infantil, ¿no? No sé cómo se llaman aquí las escuelas de 0-3. Escuelas infantiles, vale. Cuando vas a escuelas infantiles y estás haciendo formación con maestras de escuelas infantiles, hay una frase que aparece mucho, ¿no? Cuando yo les digo, no, estos libros tienen que estar accesibles y visibles y tienen que poder relacionarse con ellos, porque si solo le dejamos las obras horrendas que pueden romperse a disposición, nunca van a construir un camino propio de lectura, ¿no? Y entonces me dicen, no, es que este libro es demasiado delicado, se romperá. Bueno, efectivamente, puede ser que se rompa, ¿no? Pero se rompe básicamente porque no consideramos, o porque todavía no consideramos al 0,5 como lectores completos. Todavía esa idea de prelector está ahí como muy presente en la institución escolar, ¿no? Ellos no leen, no saben leer y por tanto les dejamos cualquier cosa para que hagan cualquier cosa con ella. Pero en cambio el 0,5 es posiblemente uno de los lectores más ávidos que existen en el planeta, básicamente porque si leer es interpretar, ellos están haciéndolo constantemente, cada día, a cada minuto y a cada segundo, ¿no? Entonces, entender que ellos son lectores y entender que el objeto libro efectivamente es un objeto delicado y un objeto altamente codificado, culturalmente hablando, necesita de ritualizaciones colectivas en las aulas para construir esos primeros gestos de lectura, que son gestos de lectura. No son pregestos, ni son... No, la lectura manipulativa y la lectura visual y la lectura sensorial y el hecho de saber distinguir entre una cubierta y otra, eso es un gesto completamente y un acto de lectura completo. Y los niños y las niñas a las que se les ritualiza estos espacios de lectura de forma cotidiana en las aulas desde que son muy pequeñitos, de repente aprenden a descubrir que un libro, además de ser una rampa fantástica para tirar coches o lanzar o construir casas, que me parece también un uso maravilloso, nos plantean la representación bidimensional del mundo. Eso es una paranoia bastante grande para un niño entre 0 y 3 años, ¿no? Pero si tiene un adulto disponible y dispuesto a ofrecerle los caminos de apropiación de ese objeto cultural tan extraño, de repente los libros ya no se rompen tanto, porque de repente tienen vías de apropiación, ¿no? Aquí tenemos como un pequeño problema porque tenemos esta idea, o por lo menos en Cataluña está muy presente, ¿eh? Se trabaja mucho por ambientes en infantil y también en primaria y se concibe el hecho del descubrimiento desde la libertad y desde la experimentación propia, ¿no? Pero claro, el libro necesita vías de entrada y adultos que ofrezcan esos modos de relacionarse con el mundo. Y eso implica entender la relectura como un acto propiamente lector y el acto más creador de lectura posible entre los 0 y los 7 años.
porque es a través de la relectura que yo me apropio del objeto libro y no es a través de la lectura libre, sin que nadie me haya explicado o ayudado a entender cómo funciona ese objeto, ¿no? Otra de las frases, también está muy presente allí, no sé si aquí, es, bueno, da igual qué libro sea, que lea algo mientras que lea. Vale, y entonces esto se basa también mucho en, allí tenemos el problema, aquí tenemos una cosa que está muy bien, que es que desde el Departamento de Educación y desde la Ley de Educación se marcan los 30 minutos de lectura autónoma como 30 minutos obligatorios en todas las escuelas, algo que las escuelas, bueno, hacen como cada una puede o tal. Y entonces te dicen, no, que traigan ellos los libros de casa, porque así, como eligen ellos, les gusta más. Claro, si tú haces la prueba, esto yo hago la prueba con niños y niñas, con adolescentes y con maestras. Les digo, vale, decidme títulos de literatura infantil que conozcáis. Bueno, me sobran los dedos de las manos, casi siempre, porque nos quedamos con 8 títulos, una cosa así. Pocas veces vamos más allá de los 10 títulos. Eso me pasa con niños, me pasa con adolescentes, me pasa con maestras. Claro, si tú ves la producción anual de literatura infantil en España, en el que hay, yo qué sé, es que creo que he perdido el cálculo, pero son como, no sé, 20.000 títulos o una cosa así, ¿no? Anuales. Claro, si estuviese aquí Rodrigo Rato diría, es el mercado, amigos, no es la libertad. No, claro, eso no es libertad. No, que elijan ellos libremente porque así les gustará más. No, eso no es libertad. Libertad es otra cosa, o lo que debería concebirse como libertad en la escuela pública es, no, yo sé que tú conoces muy poco, yo como maestra y como bibliotecaria escolar debo conocer mucho más y la escuela debe ampliar mis horizontes de lectura y decirme, ¿sabías que eso existía? No, pues mira, quizás te gusta. ¿Sabías que aquello existía? ¿No? Y alejarnos de la gran avenida de los grandes títulos que, bueno, pues todos sabemos cómo funciona, son títulos comerciales, no son títulos que responden a aspectos literarios, son títulos que responden pues, a cuestiones de pues, que los grandes grupos tienen más peso, que los youtubers tienen más peso y la visibilidad, ¿no? Claro, una gran parte de la literatura infantil que se produce y de la literatura infantil de calidad que se produce está invisibilizada, es desconocida por la mayor parte de niños y niñas y de adolescentes y también por la mayor parte de mediadores. Y eso es el problema. La libertad sería que ellos efectivamente puedan ejercer libremente sabiendo que existen muchas otras cosas, ¿no? Supongo que si habéis escuchado a Lucas, pues es lo mismo que él dice con los videojuegos, ¿no? Porque pues básicamente todos descendemos de Teresa Colomer y lo tenemos muy presente. Otra de las frases es, ¿seguro que eso es un libro para niños? ¿Vale? Porque es inquietante, porque es oscuro, porque es incomprensible, porque no sé cómo relacionarme con él y porque tenemos la sensación de que, claro, estamos pensando en personitas que están apropiándose del lenguaje oral y del lenguaje escrito. Muchas veces estas personitas tienen una capacidad un tanto limitada para argumentar o explicitar oralmente todo aquello que pasa en su interior. Pero el hecho de que tengan limitaciones a nivel de expresión no significa que no tengan un mundo interior complejo y complicado y mucho más amplio de lo que podemos llegar a pensar, ¿no? Pueden llegar a interpretar y a pensar mucho más de lo que pueden llegar a explicitar o a hacer explícito con la expresión oral, ¿no? Esto, que no lo tenemos muchas veces muy presente, nos hace pensar que les tenemos que ofrecer textos sencillos, que no sean complejos, que no
porque claro, no pueden, y entonces tendemos a infantilizar a la infancia más de lo que deberíamos. Y esa infantilización implica también una homogeneización, ¿no? Y de esta homogeneización aparece esta idea de estos son los libros adecuados para estas edades o estos son los libros adecuados para aquellas edades, ¿no? Eso diría... Ahora se me ha olvidado el nombre. Después os lo diré. Diría que es una forma de censura, ¿no? La forma de censura básica en la literatura infantil. Bueno, debería llevarnos a tratar de no infantilizarlos, de no subestimarlos y de ser conscientes de que son constructores de sentidos desde que son muy, muy, muy pequeños y que también son capaces de sostener ambigüedades desde que son muy pequeños. Yo en ese post del que hablabas al inicio puse un ejemplo, pero tengo más, de un bebé de 2 años leyendo una obra muy compleja y construyendo sentido porque los gestos te dejaban ver que estaba construyendo sentido. No sabemos hasta qué punto, pero sus decisiones de dónde atender y qué páginas releer de modo obsesivo nos dejaba ver que había entendido mucho más de lo que nosotros estamos dispuestos a entender muchas veces, ¿no? Es decir, cuando se le ofrecen obras y se le ofrece el tiempo y el espacio y el adulto dispuesto y disponible, de repente pueden empezar a construir sentidos muy complejos desde que son muy pequeñitos, ¿no? Y eso no deberíamos olvidarlo, porque muchas veces no los concebimos como sujetos constructores de sentido, ¿no? Y es interesante poder pensarlos de ese modo. Otra de las frases que se repiten es: he elegido este porque es que es muy bonito. ¿Vale? Es como porque hay como una relación entre literatura infantil y bonito. Y la literatura infantil no tiene por qué ser bonita. De hecho, una gran parte de las obras más interesantes son aquellas que a primera vista no nos resultan bonitas, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el concepto de bonito es algo muy subjetivo y que algo que puede resultar bonito para mí puede que no resulte bonito para los 25 que yo tengo en el aula o para los 400 que yo tengo en la escuela, ¿no? Y que el concepto de bonito es relativo y que, por tanto, el bonito no debería ser un punto de partida para la selección. Y que los textos desafiantes acostumbran a no parecer bonitos en un primer momento porque producen rechazo y extrañamiento, pero ese extrañamiento es esencial en la construcción del camino lector literario, porque aprender a leer literatura es aprender a relacionarse con el extrañamiento, y eso es interesante, y eso debe pasar desde que son pequeñitos también, con obras muy diversas en las que haya cabida para aquellos textos que no concebimos como bonitos, ¿no? Otra de las frases también es que eso es que da mucho miedo. No sé si aquí pasa que hay un problema con la tradición oral. Bueno, pasa. No sé, en Cataluña hay como muchos debates en muchas escuelas sobre si contar o no, sobre todo cuentos maravillosos de la tradición oral, y hay escuelas enteras que han decidido no contarlos porque generan demasiadas controversias y demasiados debates, y entonces es mejor eludirlos. Pues no los pongo y me quedo así un poquito más. Y los cuentos maravillosos muchas veces están como muy relacionados con lo grotesco, con lo macabro, con lo inquietante, y entonces se eliminan porque pueden dar miedo a determinada gente, ¿no? Aquí, de nuevo, el concepto de miedo es muy relativo y el miedo no lo siente todo el mundo del mismo modo ni a partir de las mismas experiencias, ¿no? Y pasa muchas veces que libros que nunca habíamos pensado que podrían
provocar ese sentimiento en algún niño o en alguna niña, de repente en un aula pasa, en un libro que tú nunca lo habías pensado, ¿no? Claro, a mí me parece que es más interesante afrontar esas controversias y esos miedos y acompañarlos con ellos que eludirlos para que, bueno, que no haya tantos problemas, ¿no? Y después la última es otra que también aparece muchas veces, es este cuento es que yo no sé cómo explicarlo, no tiene historia, ¿no? Claro, tendemos todavía, sobre todo a la literatura para las edades más primerizas, pero también para toda primaria, incluso en secundaria, os diría, a concebir la literatura de un modo muy narrativo y concebir la literatura solo en formato de cuento, ¿no? Cuento. No todos son cuentos en la literatura infantil. Hay muchas obras que no responden a la definición de cuento y que necesitan de lecturas muy diversas y que atienden a verbos que no son... Bueno, el verbo explicar nunca está relacionado con la literatura porque la literatura no viene a ser explicada. Viene a ser narrada, leída, contada, pero no necesita ser explicada, porque si la explicamos pierde su aspecto más interesante, ¿no? Pero sobre todo es que hay obras que atienden a verbos que son mucho más, que están más próximos a jugar, explorar, observar, contemplar, educar la mirada. Y necesitamos ampliar esos verbos para poder analizar mejor las obras que tenemos a disposición y poder mediarlas mejor, sabiendo que muchas veces esa historia no va a estar presente y que la lectura lineal no va a estar presente, pero que la exploración y el juego es una parte esencial de la lectura literaria infantil, ¿no? Que demasiadas veces olvidamos. Bueno, todas estas frases... Hay más, pero así terminamos, guay. Todas estas frases pueden ser un punto de partida para poder repensar esa selección y pensarla desde un punto de vista un poco más literario, de alfabetización literaria. Y su deconstrucción también nos permite dejar espacio a 4 conceptos que yo creo que son esenciales en toda selección escolar, que es la calidad, la diversidad, el equilibrio y la progresión. La calidad porque atiende a la función democratizadora de la escuela pública. Tenemos que ser conscientes que muchas de nuestras criaturas solo se van a relacionar con el objeto libro en las aulas y en las bibliotecas escolares. Y por tanto, no cualquier selección vale. Se necesita una política de selección que atienda sobre todo al criterio de calidad, porque a otros objetos llegarán por otras vías y la escuela debe ofrecer aquello que cree que es necesario que descubran durante esa formación, durante ese camino formativo que van a desarrollar en ese centro, ¿no? Porque el hecho de poderme relacionar o no con objetos culturales de calidad implica, bueno, está relacionado directamente con la desigualdad social. La desigualdad cultural está muy íntimamente relacionada y hay muchas investigaciones que dicen que el desigual acceso a la cultura marca una diferencia social absoluta, ¿no? Entonces, la calidad debería ser la base de nuestra selección y eso implica dejar fuera muchas cosas. Y yo soy muy así para esto. No hace falta futbolísimos en una biblioteca escolar porque ya están en las bibliotecas públicas, porque ya accederán por otras vías. Y la biblioteca escolar debe decirles, ¿sabías que existía, pues yo qué sé, la de una historia de fútbol? Pues claro, pues yo te desvío hacia otras partes, ¿no? Hacia otras cosas que existen, pero que tú no sabías que existían, ¿no?
Diversidad porque aprender a leer es aprender a leer textos diversos y obras diversas. Si solo leemos narrativa o si solo leemos obras lineales o si solo atendemos a una forma muy concreta de lectura, no aprenderemos a ser lectores competentes en el siglo XXI, en el que los lenguajes son múltiples y en que las obras multimodales, por ejemplo, están muy presentes y deberían estar presentes en la alfabetización de los pequeños y de las pequeñas, ¿no? El equilibrio, esto me lo encuentro, yo imagino que aquí no pasa tanto, pero en Valencia y en Cataluña pasa mucho, que es todo es narrativa, ¿vale? Todo es narrativa y todo lo demás, se nos ha olvidado. No sé, existe ficción más allá de la narrativa, ¿no? Y tenemos que equilibrar en esa diversidad de tipologías y de géneros y de aspectos literarios y de orígenes de donde provienen las obras y de todo tipo de diversidades que deben estar presentes y deben estar equilibradas para construir una colección equilibrada, ¿no? Que ofrezca materiales muy diversos para que pueda llegar a perfiles lectores muy diversos, ¿no? Y lo último es este concepto del que ya he hablado de progresión, ¿no? Finalmente, el currículum actual introduce de un modo explícito el concepto de itinerario de lectura. Y eso es interesante porque nunca antes había ocurrido y es esencial que empecemos a construir las colecciones en base a este concepto de itinerario en el que se vaya construyendo un caminito de progresión hacia obras muy complejas. De modo que cuando terminemos la secundaria obligatoria, estemos en disposición de leer, si nos da la gana, y si no, pues no pasa nada, pero si nos da la gana, el Ulises de Joyce. Y ahora eso pues no pasa, ¿no? Pero debería pasar, ¿no? Si nos da la gana, no obligar, pero tener las competencias para poder enfrentarnos a eso. Y ya está.